Seguimos compartiendo este sábado 30 de marzo, mañana de Mercado Visión hasta las 9, como todos los sábados, a través de la pantalla de Canal Rural. Y para distendernos un poquito hemos convocado a dos sommelier de carne. Sí, conocemos distintos tipos de sommelier. Sommelier de vino, de yerba mate, de té, etcétera, etcétera. También los hay de carne, por eso hemos convocado a Martín Renaudo y a Gabriel Ferreta, que son sommelier de carne. ¿Qué es ser Martín sommelier de carne? Hola, buen día. De todo, muchas Gracias gracias. por venir. Y lo que es ser sommelier de carne no es, por ahí la palabra cree que es solamente la palabra degustación o ver qué tipo Eh, de terneza puede tener una carne, pero es una visión mucho más amplia. Yo siempre digo que va del campo al plato, o sea, ver desde que comienza un ternero hasta que se faena y ver después cómo fue todo ese sistema de alimentación que tuvo ujú. y entender de que cuando nosotros recibimos una carne fresca, ver y diferenciar si fue alimentado a pasto o a grano, dependiendo de las grasas, dependiendo del tenor graso, el marmoleo, la terneza, el flavor que puede tener esa carne. Creo que por todo eso es lo que nosotros estudiamos durante 2 años como para poder brindarle al restaurante y también a los productores una mejor calidad de carne. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias ¿Qué por tal? Buen compartir. día. ¿Todo bien? Encantado. Gracias. ¿Dónde se aprende esto? Esto se aprende en la Facultad de Veterinarias de la UBA. Es una carrera que tiene, digamos, dos partes, parte teórica y una parte práctica. Normalmente la parte práctica es la que es más intensa y donde lleva más, digamos, trabajo de Debe ser más campo. interesante también. Más interesante, también hay que encontrarle, digamos, el gusto en ese momento porque uno está acostumbrado a probar la carne normalmente como uno la cocina y para hacer un análisis sensorial se tienen que cumplir ciertos requisitos que no son los mismos que uno prueba en una casa, de temperatura, de forma de cocción, sin sal, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí es donde uno puede llegar a analizar bien, digamos, como corresponde, todas las características de un producto noble como es la carne. Martín, ¿quién demanda el servicio del sommelier de carne puntualmente? ¿Hay demanda de eso hoy? Sí hay demanda, puede ser la demanda para restaurantes o demandas que muchas veces nosotros empezamos a ver un mundo en donde faltaba un poquito de concientización, perdón, a los abastecedores o a las carnicerías de haberle ver el valor que tienen de carne y muchas veces se pierde la trazabilidad de todo. Entonces, ir concientizando a los productores, al, a la carnicería, a los abastecedores, a los matarifes, por último también están en los restaurantes y al consumidor, ¿no? ¿Sabemos de carne los argentinos realmente? Sí, se sabe mucho, el tema es que muchas veces vienen con costumbres arraigadas, obviamente, a través de los años, que pueden, digamos, estar faltando una parte fundamental que es mejorar esa costumbre que uno tiene, ¿no? Ujú. Es decir, no es que se coma mal, al contrario. Tenemos un producto, como dije antes, muy noble, un producto muy bueno, de mucha calidad, que puede ser mejorada también y puede adaptarse a distintas, digamos, requerimientos, ya sea o de mercado o ya sea de un restaurante, por ejemplo, o un producto en especial, como ser, por ejemplo, carnes maduradas, como ser ahora que están muy de modas. Entonces, bueno, dependiendo de eso es lo que justamente uno busca con esta carrera, que es ir encontrando los nichos para cada uno de los productos. Entonces, es decir, todos los productos que hoy se ven en el campo pueden ser aprovechados en distintas posibilidades dentro de lo que es el aprovechamiento de la carne. No es porque una carne, un animal sea grande o sea de una edad avanzada, no se pueda llegar a aprovechar, al contrario. Hoy por hoy nosotros estamos, digamos en Argentina no nos hemos acostumbrado a bajar el peso de lo que es el animal. Hoy estamos con un peso muy bajo de una media, independientemente de temas, digamos, de regulación, sino que por costumbre también uno busca carne chica, carne sin grasa, por costumbre, por terneza, pero también, es decir, uno en este momento está justamente buscando
animales grandes, animales pesados, animales de más edad, animales de más cobertura de grasa, para otro fin, como en este caso, como mencionaba, el tema, por ejemplo, maduración de carne. Hay como un preconcepto cultural, sobre todo arraigado, no sé si en el ama de casa, en todos nosotros los consumidores, porque ya involucro también al hombre que hace las compras, que supone y que lo tiene como incorporado, que terneza viene asociado a un animal muy liviano. Ujú. ¿Esto es así o no? ¿Derribamos ese mito? Yo creo que sí, porque hemos visto casos de animales más pesados que tenían una terneza muy buena. Es más, tuvimos hasta el gusto de degustar una machorra, por ejemplo, de bastantes kilos y el pesaje que tenía y la terneza era mucho mejor que de un novillo ternera. Así que eso se desmitifica. O sea, no, depende mucho también de cómo fue alimentado, cómo fue. Mucho el tema del bienestar animal es importantísimo, Ujú. el bienestar animal, porque el estrés que produce al animal todo lo que es evitarlo, porque de esa manera también se puede ganar ternés y no importa ahí ya el quilaje. Un animal estresado lo traslada al sabor de la carne después, lo Y a la percibe. terneza. Y a la terneza también. Claro. Ujú. Por ejemplo, por ahí el productor hizo todo para que el animal esté con un bienestar muy bueno, pero entre el traslado y el frigorífico que no se mantiene ese Ujú. bienestar, el animal se estresa y puede llegar a que esa carne, que lo que quería el productor tener de terneza, le baje simplemente por ese Por traslado las o malas bien. prácticas que se Ujú. hacen, Es inclusive muy más importante. allá de la tranquera. Es muy importante que el bienestar animal esté entre la producción, el traslado y la faena, que se mantenga siempre un animal sin estrés. Y ahí se va a ganar mucho mejor terneza. Gabriel, ¿hay diferencia? ¿Ustedes la perciben en el gusto? Bueno, en lo visual también, un animal terminado a pasto y un animal terminado a corral. Sí, sí. Es notorio, digamos, la diferencia, principalmente por una cuestión de, obviamente, la alimentación. No es lo mismo, digamos, el tema justamente alimentación a pasto que alimentación a grano. Eh, lo primero es visual. Nosotros estamos acostumbrados hoy a una carne clara, blanca, y Grasa blanca sobre grasa todo, ¿no? blanca exactamente, o pálido, también menos rojo, digamos, el color de la carne. Ujú. Estamos acostumbrados a eso. Quizás pasa lo mismo quizás en el cerdo, ¿no? Donde uno antes estaba acostumbrado a ver una cobertura de grasa superior o mayor, ahora cada vez es menor, genéticamente hablando. Y obviamente eso se traslada, digamos, a lo que es después el sabor, y por eso uno puede llegar a identificar fácilmente, obviamente, después de muchas pruebas. Esto es como una persona o un atleta o un corredor de autos que la práctica, obviamente, hace, digamos, al maestro. Bueno, a nosotros nos lleva a que estemos probando, estemos comparando, estemos probando no solamente tipos de alimentación, sino categorías para poder determinar, digamos, si es o una ternera o si es un macho entero, por ejemplo, un macho entero joven. Todo eso, digamos, lleva práctica, lleva estar probando productos de distintos productores también, de distintas razas. No es lo mismo quizás un ternero de una raza inglesa, digamos, a Británica. una raza británica, a una raza, un cebuino, por ejemplo. Entonces, bueno, eso hace que también llevemos, digamos, en el gusto, en el sabor y, como decía Martín, en el flavor, eh, que es lo que se percibe en boca cuando uno mastica y cuando uno traga, que es ese retrogusto que uno tiene. Ahí es donde aparecen esas notas de pasto, esas notas o bien de grano, y uno puede hacer esa diferenciación. ¿Y ustedes también le enseñan al consumidor a percibir ese tipo de diferencia de sabores que aquellos que caminamos la calle, generalmente no percibimos esas diferencias? Sí, se trata de enseñarle porque es importante entender cuáles son las diferencias. Hoy si uno le pregunta, o también mismo dentro de las razas, ¿no? Porque digo,
como él decía, las razas británicas, las razas continentales son completamente diferentes. El tenor graso, el ¿Y en color el sabor lo y en perciben el sabor. realmente? En el sabor ahí puede ser por el sistema de alimentación, pero sí es entender si tiene más marmoleo, menos marmoleo. ¿El marmoleo cómo se consigue? Habitualmente lo que te dicen los profesionales en engorde, que generalmente a través de una recría a pasto, pero después de una terminación fuerte a grano, con Claro. mucha energía, ¿no? Sí, puede ser también genético, ¿no? O sea, puede tener un animal buena Sí. genética y te puede hacer un buen marmoleo, o la raza misma también ya tira para hacer un buen marmoleo de la carne. Pero más allá de eso, entender qué es el marmoleo, ¿no? Porque uno dice, sí, tiene marmoleo de grasa, pero ¿para qué sirve? ¿Eso le puede brindar terneza? Sí, le brindas terneza y flavor, las dos cosas. O sea, va a brindarte una carne guayú, que es la normal que Sí. uno ve que en el mercado que te muestran, que es carísima. Sí, tiene un marmoleo de 7 a 10 que se mide entre 1 a 10 en las escalas. Sí. 1 es nada, 10 es lo mejor. Después está el otro que es el de Japón, pero digamos el de acá, la Argentina. Ujú. Y qué importante es el marmoleo a la hora de venderlo, porque antes muchas veces ese marmoleo se dejaba en las góndolas como algo malo. Se descartaba. Y lo sigo viendo todavía. Y yo a veces enseño de que ese por ahí tener una tira de asado con un buen marmoleo de carne te va a dar mejor terneza. Y a veces ocurre de que la gente lo deja un costado porque dice esto tiene mucha grasa. Y esa grasa se consume, no se satura, o sea, cuando se cocina no queda. Lo que te va a quedar es la otra grasa, obviamente, pero la grasa. Y por ahí, como él dijo en un momento sobre la maduración, también se puede lograr un buen marmoleo. Con la maduración en dry age, que él después lo puede explicar mejor, que ¿Qué es es el especial. maduración, Gabriel? A ver. Bueno, Porque está maduración muy de... de moda en algunos restaurantes premium, acá también en la Argentina, Mm. ¿no? Empecemos por digamos, el concepto de que no es algo nuevo, que es algo que, digamos, existe y existió por el solo hecho de faenar un animal y de mantenerlo en condiciones de, obviamente, de frío y por, digamos, la propia espera que se tiene que hacer de la carcasa cuando uno faena, por el tema post-mortem y todo lo demás. Hay un proceso que internamente, digamos, tiene que la carne que produce, que es digamos, un proceso enzimático, y dependiendo justamente características de temperatura, de humedad, de circulación de aire también, porque se produce por esa circulación de aire en ese lugar, se produce una evaporación, hace que la carne genere como si fuese una carcasa, se seca externamente, pero internamente sigue trabajando ese proceso enzimático con un proceso de, digamos, de degradación, si queremos decirlo, en lo que es tanto la fibra muscular como ser la parte Ujú. de la grasa de lo que uno puede encontrar en la carne. Normalmente, digamos, hay dos métodos de maduración, método húmedo o wet age, que se llama, donde es la típica bolsa, digamos, de vacío. Sí. En una bolsa de vacío uno puede, normalmente son hasta 3 meses de fecha de envasado. Estamos hablando siempre de envasado en origen, de mantenimiento de cadena de frío, de mantenimiento de condiciones bromatológicas y de higiene. O sea, no es porque yo compre un pedazo de carne y lo pongo en una bolsa y lo dejo en la heladera 3 meses, eso después está apto para consumo. Seguramente no. ¿Por qué? Porque en el medio no se mantuvieron las condiciones sanitarias para poder llegar a ese producto. Y el otro método que se llama el dry age, o seco, en seco, donde se deja directamente la pieza en una habitación, en una heladera, en un gabinete, con esas En condiciones, algunos restaurantes acá en Buenos Aires hay heladeras donde se obviamente. consume Sí, 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 sí. buena carne y donde se está madurando determinado tipo de corte. Ese es el método. Ese es el método que digamos que se llama dry age, el método de maduración en seco. ¿Por qué tiempo en ese caso? Digamos, el tiempo lo puede dar la pieza y lo puede dar la persona que está madurando. En el caso, digamos, yo maduro carne desde antes de ser sommelier. Quizás lo que justamente busqué con el tema de la carrera de sommelier era justificar dogmáticamente lo que yo ya llevaba en la práctica, digamos, ¿no? Lo pragmático. Y
si bien, digamos, yo soy ingeniero y soy charcutero, entonces, digamos, como que vengo de familia de carniceros, estoy en el ambiente, bueno, siempre falta, me gusta, digamos, completar la justificación de decir, esto que yo estoy haciendo está bien así o me está faltando algo. Eh, lo máximo que yo llegué a madurar carne fueron 230 y pico, 38 días, creo, exactamente. 238 Más de días. medio año. Exactamente. ¿Y en tu familia qué dijeron cuando lo ofreciste? No, esto, bueno, o sea, la carne me la pidieron, digamos, una gente de España que quería, Que quería ese que proceso. quería, claro, el tema es que no cualquier corte permite esa cantidad de ¿Qué días. corte, por ejemplo? Esto era un animal, un novillo pesado, de que la media era casi 240 kilos, Sí. obviamente con una muy buena cobertura de grasa, y eso hace que dentro de las condiciones, como yo decía recién, de no generación de ningún tipo de hongos, de ningún tipo de bacteria, a distinto de lo que es ser en la charcutería, que yo sí busco un emplume, lo que se llama el emplume, Sí. bueno, acá no se busca nada de eso. Esas condiciones de asegurar la cadena de frío, yo tengo que asegurar que durante todos esos 238 días nunca pasó de 4 grados la temperatura, No se te corte la luz, lo cual es un no se corte la luz, por eso hay que tener grupos electrógenos, hay que tener todo, digamos, una serie de cuidados, digamos, para poder ¿Y asegurarlo, qué ¿no? conseguís? ¿Cuál es el resultado? Bueno, a ver, por eso digo que acá va en la costumbre que pueda llegar a buscar el consumidor, el gusto del consumidor, porque no es que cualquier persona vaya a comer ese tipo de carne. Lo que normalmente se hace hoy por hoy, que lo ofrecen en restaurantes, son 30 días, 30 días. 60 días, Sí. eso es lo que se está ofreciendo. ¿Por qué? Porque justamente hay una concentración de sabores, hay una, digamos, ya por el solo hecho de perder de agua, de perder, digamos, deshidratarse, Sí. uno puede llegar a notarla más seca también la carne, que es madurada. Entonces, no es que no le vaya a gustar digamos, al consumidor, pero hay diferencias en lo que es la terneza, justamente por esta degradación enzimática que yo decía. Sí. La parte de lipólisis en cuanto a la grasa también uno lo siente distinto en boca y principalmente es ese flavor que uno siente en cuanto a la maduración. Eh, a ver, la carne madurada la puede hacer cualquiera, pero no cualquiera puede hacer carne madurada, justamente porque hay que asegurar muchísimo el tema de la cadena de frío y las condiciones de higiene y bromatológica como para poder hacerlo. ¿Y la cocción es igual que cualquier otro La corte? cocción es igual, permite, digamos, justamente por esa deshidratación que tiene la carne, uno va a notar que en su interior, justamente porque el agua, cuando uno cocina, digamos, un chuletón, por decirlo de alguna forma, normalmente lo que más se usa, si bien se puede usar cualquier corte, lo que siempre se busca es cobertura de grasa o el hueso. Por eso se usa mucho la barra de bifes digamos, el tren de bifes completo, porque tenés la parte de huesos y la cobertura de grasa. Entonces ahí Que sirve como barrera natural. sirve como barrera y sirve para que no haya tanta merma después. ¿Por qué? Porque, digamos, si bien yo, por ejemplo, maduro el lomo solo, pero el lomo con 20 días, 30 días ya alcanza y sobra. ¿Qué pasa? Ese mismo lomo tiene capaz que un 30 o un 40% de merma por todos esos recortes que hay que hacerle a la carne, el dressing, digamos, de Sí. limpieza exterior y todo lo demás. Pero, por ejemplo, comer, digamos, ese lomo, uno dice no hay diferencia, sí se nota la diferencia, se aprecia en ese cambio que hay contra un lomo fresco. Pero principalmente se usa, como digo, en la barra de bifes, que uno aprovecha un chuletón directamente cortado en todo lo que es la costilla, y después la cocción es normal, se hace normalmente, se deja, por eso decía, como no tiene esa agua interior, siempre queda con un tono más rojizo en el interior, que no significa que, Esté digamos, crudo. que esté crudo, pero digamos es por ese proceso, digamos, más que nada, ¿no? Es decir, uno puede pasarse de temperatura, pero igualmente sigue manteniendo ese rojizo en el interior. Martín, y cuando la persona va y come ese Sí, bife, lo nota, supongo, más tierno, ¿puede ser? ¿Se sí. logra eso? ¿Y
¿Y qué otros sabores distintos te encontrás? Como dijo Gaby, es el flavor, aumenta el flavor que ¿Qué es tiene. el flavor? El flavor es el gusto. El gusto. Y la terneza por el otro lado, que es lo que se gana. Muchas veces la gente cree que madurar, como él decía, era algo normal. No es para todos. Digamos, hay que tener ciertos cuidados. Y es como decía él maneja toda la parte de cuando él hace sus maduraciones, tiene todo un sistema que le va detectando con alarmas y todo para evitar que después esa carne tenga ciertas bacterias que después afecten a cuando uno lo cocina y lo come, ¿no? Que es lo normal. Vimos casos en videos que estaban muy mal hecha la maduración y que la gente compraba esa carne y la persona que la vendía se enojaba porque justamente nosotros por ahí le estaba diciendo, che, eso no está bien, porque tiene bacterias que no son buenas. Y por ahí hay que concientizar también en eso, en que no todos maduran, no tenés que tener cierto cuidado como él nombraba. Todos esos cuidados hay que tenerlos a la hora de madurar una carne. Pero sí, lo que se logra en realidad es flavor por un lado, terneza por el otro. Si uno, por eso es muy bueno ahí también ver qué tipo de maduración, porque no es lo mismo madurar guayú, no se necesita, pues ya la terneza la tenés. El flavor también. Nosotros hicimos una vez, claro, nosotros una vez degustando madurada, mi forma de ver una de las razas muy buenas para madurar es Shorton. Shorton. Sí, Ujú. es una raza muy buena, tiene un Dicen que flavor tiene muy mucha bueno. grasa intramuscular el Shorton. Claro, y el flavor que tiene es muy rico. En cambio, probamos guayú. Yo no la daría ni le compartiría a nadie que Yo puedo pruebe. contar una experiencia con Wagyu. Un amigo, no lo voy a mencionar, que estaba promocionando todo el Wagyu que exportaba a Europa, nos hizo degustar, ¿vos te acordás? En el viejo mercado de Liniers nos hizo un asado de cortes de Wagyu. Y era como de excesiva grasa, Claro, como que no necesitabas claro, comer tanto. A mí claro, era como que se me adormecía la boca. claro. Supongo que por lo Exceso exceso de de grasa, grasa. ¿no? Que tenía Bueno, el corte. imagínate eso si lo madurar. Nosotros probamos y era comer maíz, Claro, ¿viste? sí, sí. Como quemado. Bueno, ese era el gusto que me quedó en boca. O sea, no fue agradable. No recomendás la No, maduración en Wagyu. un guayú no, porque no me, a mí, ¿Dónde? forma. En qué otras razas? Interesante esto. El Después, Shorton con Shorton, Angus, Limangus, es muy buena para madurar. británicas. Sí, Limangu es bueno, es un mixto, Es, pero sí, es británica. es una raza sintética Eh, argentina, pero claro, después básicamente hay británica. razas en Europa, si uno mira España, que tiene razas que se pueden llegar, que tienen un flavor muy bueno, pero de acá de Argentina, Shorton, Hereford, Angus, Claro. son razas que tienen, pero bueno, como él dijo, tienen que tener un quilaje, una cobertura de grasa muy buena como para que también, porque uno si madura algo muy chico no tiene sentido. Martín, esto, o Gabriel, este, que por ahí vos tenés más experiencia en esto, ¿es un mercado de nicho o hay una demanda cada vez más masiva de esto? No, creo que, digamos, es de nicho porque se puso de moda, pero no implica a que uno no lo pueda llegar a hacer en su casa. Por eso digo, se puede llegar a hacer uno tranquilamente en la casa, teniendo estos cuidados que ¿Una digo. heladera común? No, una heladera preparada, con los cuidados que uno, empezando por 30 días, empezando si quieren por 20 30 días. días. ¿Qué Exacto. corte No recomendás? puede ser una heladera que comparta con otro Con alimento. otro Tiene que alimento. ser una heladera exclusiva para esto. No puede abrirse y cerrarse a cada rato. Ajá. Corte, como dije recién, puede ser tranquilamente. Si uno no quiere comprar el El tren bife con completo, hueso. claro, si uno no quiere comprar el bife completo, puede pedir directamente la parte de bife ancho o la parte de bife angosto, con lomo o sin lomo, eso después lo va a ver cada uno. Pero, a ver, vuelvo a lo mismo. Si bien está de moda, si bien hay mucha gente que, digamos, aprovecha me refiero bien, ¿no? El tema de la maduración de carne, hay muchas veces en donde nosotros, como decía antes, como tenemos animales chicos también y animales nobles también, quizás no haga falta tanto, digamos, como pasa quizás en España, como pasa en otros países, donde tienen animales de 1500 kilos Y muy en pie, longevos además. longevos,
Entonces ahí donde uno agarra y dice, bueno, está bien, este animal, yo O tengo acá a lo mejor tenés un animal de 500 kilos de 2 años, totalmente. cosa que no ocurre en otros No, países exacto. por la genética y por la capacidad productiva que tiene el ganadero promedio en la Argentina. Exactamente. Es otra, digamos que es otro también objetivo en cuanto al productor, ¿no? O Sí. sea, ese productor está buscando ese producto de 8, 10, 12 años y de mayor quilaje también. Está buscando eso para después hacer este otro proceso. Quizás nosotros no. Entonces, como justamente el animal que estamos buscando no es preparado para eso, por eso más que nada decía, quizás hay hoy por hoy gente que tiene en su campo un producto que no sabe que puede aprovecharlo para, por ejemplo, una maduración. Entonces, ahí es donde uno, digamos, como nosotros como sommeliers, es que podemos ayudar en toda la cadena productiva, desde un productor ganadero hasta una persona. Normalmente hoy no ve a uno, digamos, no acostumbra a ir a una carnicería y decir, me da un costillar de Shorton, o me da un Y el costillar. carnicero sabe que de qué Totalmente, o me da quiero asado a pasto. O sea, eso es lo que no pasa. Entonces uno tiene que buscar el lugar donde, si yo quiero comprar un Shorton y que sea a pasto, tengo que ir exclusivamente a un lugar para poder probarlo, ver si me gusta o no me gusta, eh, analizar quizás costos también, obviamente, porque no es lo Y mismo. llegará en algún momento, supongo, con la identificación y la certificación de esa identificación. También la trazabilidad es importantísima. Acá lo importante es la trazabilidad. Es lo que yo decía, por ejemplo, criollos. Los criollos serían, nosotros en la rural vimos 1100 kilos de un criollo ahí. Sí. Nos decíamos, este es ideal, es un animal ideal para hacerle maduración, pero vos querés buscar razas y es muy difícil encontrar las razas. O sea, vos querés encontrar Shorton y no sabés dónde está Shorton vendiéndose. No, si No vas a una sabés carnicería, ni Angus. el carnicero Claro, Nos sabe. pasó exactamente. conocer yo un abastecedor que era un Matarife y era como tener un mosquito de auto y tener un Fitito y una Ferrari Claro. y vender todo al mismo precio. Entonces, uno cuando vimos el camión que tenía diferentes redes, porque un productor nos dijo, lo tiene él, y conseguimos ese camión, y dónde estaba en una carnicería que estaba vendiendo el vacío, el mismo esto era una raza de Limangus, Todo al mismo precio. todo al mismo precio. Y ahí es cuando vos decís, claro, acá perdió el productor, no perdió, por ganó, pero digo, toda esa trazabilidad de la comida, y cómo había sido a pasto, avena, había tenido otro tipo de tratamiento ese animal y se está vendiendo igual que uno que no tengo nada porque el grano es muy bueno, pero se está vendiendo igual. Entonces el gusto iba a ser completamente. Por ahí vos comprabas 2 pedazos y iba a decir, ¿por qué este tiene gusto diferente a este? Y era porque esto era pasto. ¿Dónde se los encuentra a ustedes? eh, digamos, en las redes, obviamente. Nosotros hemos formado el Club de Sommelier de Carne, que somos un grupo de 5 compañeros, amigos, un grupo heterogéneo, por eso digo, Qué bueno que deben estar esos asados, esas comidas. donde hacemos justamente los que llamamos talleres de degustación. Nosotros tenemos que capacitarnos, tenemos que estar probando. Y bueno, nuestro es Beef Sommelier Club en Instagram. Y después, bueno, cada uno tiene tenemos un productor, tenemos chef, sommeliers de queso, bueno, charcuteros, como ser yo, como ser otro amigo. Somos variados, digamos, Como dentro ir a de lo que es. Disneylandia si nos encontramos con ustedes, más o menos. Podemos, no Viernes a la solamente, noche, o sea, sábado después de mediodía, digo, como para hacerla larga. Más o menos tenemos como que te la compraste un degustación de pasaje a salame, Disney, ¿no? la degustación de salame, degustación de fiambres, y después seguimos con la carne y después seguimos con los postres también. Si uno piensa la charcutería y el asado va de la mano, ¿no? Va de la mano. Y ellos son excelentes, tienen un club también de lo que es toda la parte de charcutería. Charcutería. También excelente, porque uno conoció cosas ahí que nunca en su vida había comido. Y la verdad que está muy bueno. Cuando se mezclan los dos y decís, wow, la fusión Sí. de ambos. Muy bueno lo que hacen, la verdad que felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Sabíamos de ustedes, pero no conocíamos tanto detalle de ustedes. Me parece que esto no solo llega para quedarse, sino que se va a profundizar. Yo Totalmente. estaba pensando en una cosa, ¿no? Que la carne se vendió históricamente como commodity, abundaba tanto la carne, Claro. cada vez es un bien más escaso, ya no solo en el mundo, sino en la Argentina por diferentes cuestiones, que no viene en el caso a analizar, que aquellos que comen cada vez menos volumen de carne
van a querer aprovechar ese momento que va a ser casi emblemático. Totalmente. Espero que no lo sea emblemático, que la gente pueda seguir comiendo, pero hay cada vez más gente que me parece está ocupada y dedicada justamente a comer mejor esa carne, ¿no? Sí, a Exactamente. veces es preferible, digamos, quizás comer un Comer poco menos. menos, pero mejor calidad, Sí, degustarla, por eso digo, totalmente. totalmente en cuanto a lo que sería el Incorporarle momento, el disfrute más el allá de la disfrute, exacto, saciedad. exacto, ese momento, ¿no? De Sí. donde uno puede agarrar y decir, esto realmente me completó, me llenó con quizás un buen vino, obviamente, una buena compañía, pero la parte de lo que es justamente el asesoramiento o el conocimiento de la carne es importante justamente para que la gente cuando va pida lo que él quiere comer y no que le den algo, porque no es lo mismo que le vendan a que él vaya y compre lo que él quiera comprar. Eso es lo que es nuestra función. Llevamos el vino y la compañía, ¿eh? Gracias por venir, realmente. Muchísimas gracias, Muy Tomás. amable, Muchas gracias gracias por la darnos a invitación. conocer y bueno, No, en lo que uno los le vamos pueda a volver a servir. convocar porque la verdad que Muchísimas está gracias. muy bueno y yo creo que todo esto, la demanda para los servicios de ustedes se va a ir profundizando. Felices Pascuas. Igualmente Igualmente, para ustedes. Muy felicidades y amable, felices gracias. Pascua para todos.